Hola queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos de nuevo comentando la palabra de Dios. Hola José Ignacio. Hola a todos. Vamos a comenzar donde lo dejamos el otro día, si te parece. Vamos allá. Hablábamos el otro día de José que es vendido por sus hermanos a unos madianitas, le llevan a Egipto, estos madianitas le venden pues a otra persona en Egipto y al final, por una serie de circunstancias, entre otras cosas porque es capaz de adivinar los sueños, acaba siendo la mano derecha del faraón. ¿Recuerdas? Por supuesto. Bajan los hermanos al final a Egipto porque pasan hambre en la tierra de Canaán y José les perdona. Y al final acaban bajando los hermanos y su padre y se asientan en Egipto toda la familia. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con el Éxodo, pero vamos a ver cómo el Éxodo es exactamente la continuación del final del Génesis que leíamos el otro día. Estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El total de los descendientes directos de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron prolíficos y crecieron, se multiplicaron y se hicieron muy fuertes, hasta ir llenando el país entero. Fíjate, José Ignacio, que yo estaba leyendo el texto esta mañana y a mí me llamaba esto la atención. José es figura de Jesucristo, o sea, eso está clarísimo. José es figura de Cristo. Nos habla de que la descendencia directa de José, bueno, de Jacob, eran 70 personas, que es un número totalmente de plenitud. Y nos dice que José estaba ya en Egipto, es decir, José, que es figura de Cristo, baja a Egipto. Egipto en la Biblia representa pues el poder del faraón, de la idolatría, del mal, del pecado. José baja a Egipto y allí espera a todos los demás. Y dice ahora, José estaba ya en Egipto, luego murió José. Y ahora es lo que a mí me llamaba la atención, y es que José muere en Egipto, igual que Jesucristo va a morir en la cruz, cargando con los pecados de todo el mundo, pero los hijos de Israel fueron prolíficos y crecieron. No es que acabe la historia del pueblo de los hijos de Jacob con José, es que porque José les ha traído a Egipto, porque José les ha perdonado, porque José en cierto modo les ha salvado, este pueblo se hace grande, este pueblo prolifera, crecen, se multiplican, se hacen fuertes hasta llenar el país entero. Y a mí me recuerda mucho la muerte en la cruz de Jesucristo y cómo Jesucristo resucita, se lleva con él a todos estos personajes del Antiguo Testamento, y cómo nosotros los cristianos, a pesar de las persecuciones y todo, y pues crecemos y llenamos el mundo entero. Yo esta es la lectura que hago. Sí, esta hay muchas otras, ¿no? Desde luego, ya lo vimos en el programa anterior, la preciosidad de la escena en la cual José perdona a sus hijos es algo, como has dicho, ya es un arquetipo, es una preparación a la figura de Cristo, ¿no? Es impresionante la misericordia que hay en esa frase. Cómo en lugar de darse a la venganza, perdona a sus hermanos. Y no solo los perdona, los que incorpora inmediatamente, les pide, les exige que traigan a su padre, que traigan a Benjamín, que traigan a todos los suyos. Es una cosa impresionante, desde luego. Y los salva, porque podían haber muerto de hambre en la tierra de Canaán. Qué lleno de Dios hay que estar para tener ese corazón, ¿verdad? Bueno, pero para eso estamos aquí. Sí. Conociendo la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo José ya muere y lo que va a ocurrir tiempo después. José veíamos que era la mano derecha del faraón, pero bueno, él como hemos dicho, muere y sus hijos, su familia va creciendo, y vamos a ver lo que ocurre. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es ya más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos,
Actuemos astutamente con él, para que no siga multiplicándose y suceda que si se declara una guerra, se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y luego abandonen el país. Pues este nuevo rey podría ser Ramsés II, podría ser, no lo sabemos con seguridad, principios del siglo XIII a.C. ¿Qué ocurre aquí? El pueblo de Israel se está multiplicando y lo que quiere el rey, el faraón, es restablecer el poder imperial frente a los extranjeros y frente a los invasores. No iba a dejar que todo ese pueblo se multiplicase y acabasen siendo los dueños de Egipto. Bueno, hay también un matiz, Beatriz, pienso yo, quiero decir, y es que a mí me parece que también hay una diferencia sutil, que es un poco lo que ha acarreado que el pueblo de Israel, y hablo ya de política, no hablo en este momento haya sufrido tanto, ¿no?, en tantos momentos, y es que no hay una asimilación entre el pueblo de Israel, entre los hijos de Israel, entre los hijos de Jacob y sus descendientes, y el pueblo egipcio. Como es lógico, si tú llegas y te asimilas, pasas a formar parte de ese mismo pueblo, y por tanto no supones un peligro. Sin embargo, aquí se percibe un peligro. ¿Por qué? Porque no hay asimilación. Porque los judíos mantenían a su Dios, y tenían su propia cultura, y eran separadas. Sí, estaban integrados, sí, trabajaban, el campo, lo que fuese, serían ganaderos, tendrían las actividades que fuesen, pero no había asimilación. Claro, y sobre todo no adoraban al faraón como Dios. Además. Porque ellos eran conscientes de que eran, bueno, el pueblo todavía no se había constituido como un pueblo en sí, pero aquí es la primera vez que en la Biblia se habla del pueblo de los hijos de Israel. Ellos eran conscientes de que eran elegidos de Dios, de que Dios había llamado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo sabían que no podían mezclarse con ese politeísmo y adorar al faraón como ese es el problema. Y fíjate, José Ignacio, que aquí es la primera vez que la Biblia habla del pueblo de los hijos de Israel, y ¿qué hace? Lo antepone al pueblo del faraón. O sea, es completamente lo opuesto. El pueblo del faraón, el faraón le dice a su pueblo: actuemos astutamente. Tenemos ahí la astucia de la serpiente, astutamente con él, no acogiéndole, no, astutamente. Y dice, para que no siga multiplicándose y suceda que si se declara una guerra, esta es la clave en la que piensa el pueblo del faraón, el pueblo de este mundo, el pueblo del pecado, en guerras, en poder, en estar siempre por encima de... Pues a no ser que haya una guerra, se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y luego nos dejen ahí tirados. Esta es la forma de maquinar que es un poco la del mundo de hoy. Uh-huh. Bueno, sí. Totalmente, ¿no? Es totalmente la del mundo de hoy. Y vamos a ver lo que hace el faraón con este pueblo, porque lo que quiere el faraón, como hemos visto y como vamos a ver, es sencillamente acabar con él, machacarle, para que no sigan proliferando, para que no, o sea, porque le empieza a molestar. Así pues, les impusieron capataces que les oprimieran con duros trabajos, mientras construían para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y propagaban. Los egipcios llegaron a sentir pavor ante los hijos de Israel, así que los esclavizaron con crueldad. Las ciudades de Pitón y Ramsés son ciudades de almacenaje, porque en los silos de sus templos se guardaban las provisiones militares para las guarniciones de la frontera, eran ciudades fronterizos. Pero a mí lo que más me interesa aquí es que los egipcios llegaron a sentir pavor ante los hijos de Israel. ¿Sienten pavor? ¿Y cuál es la reacción? Quieren matarlos. Miedo, sí. El miedo de que vayan a ser más que ellos. ¿Y qué hace el faraón? Pues un programa de exterminio. Decide matar a todos los niños hebreos recién nacidos, pero por supuesto no a las niñas. ¿Por qué? Por lo que tú decías antes, José Ignacio, porque las niñas sí las puede asimilar con su pueblo.
las casa con egipcios y ya está. Con los que no podía eran con los varones. Y a base de asimilar a las niñas, pues acabarían conquistando esas tierras tan buenas que tenían los hebreos donde se habían asentado. Realmente el plan es perverso y podríamos decir que diabólico. Y vamos a ver a lo largo de toda la Biblia cómo Dios va a llamar a ese pueblo al que, bueno, primero a esos hombres, después a ese pueblo al que le llama a vivir en la tierra prometida, que está entre dos grandes países, naciones, que son Mesopotamia y Egipto, y como el pueblo de Dios, pues como ahora en este mundo, ¿no? Pues van a estar tentados pues, por unos y por los otros, machacados. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre, vamos a pasar ya al nacimiento de Moisés, que lógicamente las mujeres hebreas no cooperan con el plan este de exterminio del faraón y el pueblo se sigue multiplicando. Habrá algunos niños que fueron sacrificados, pero otros lograron salvarse, como fue por ejemplo el caso de Moisés, a quien esconden en una cesta de mimbre, y esto es lo que ocurre. La hija del faraón bajó a bañarse mientras sus doncellas paseaban por la orilla del río. Cuando descubrió la cesta en medio de los juncos, envió a su sierva para que la recogiera. Al abrirla, vio al niño que lloraba, se compadeció de él y dijo: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte una nodriza que te amamante al niño?». «Ve», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate este niño y amamántamelo, que yo te daré tu salario». Tomó la mujer al niño y lo amamantó. Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le impuso el nombre de Moisés, diciendo: «De las aguas lo he sacado». Aquí hay una curiosidad, y es que la palabra que se traduce por cesta, el término hebreo que se traduce por cesta, es el mismo que en el relato del diluvio se utiliza para arca. Por lo cual, en el relato del diluvio surge una nueva humanidad y aquí va a nacer un nuevo pueblo. La hija del faraón recoge a Moisés y llama a su madre a la madre hebrea para que lo amamante. Y la madre, ¿qué haría? Bueno, aparte de amamantarlo, de darle leche, pues seguramente le instruiría, le hablaría, le cantaría, pues con todas las maravillas que el Señor fue haciendo con los patriarcas, con los hijos con Abraham, con Isaac, con Jacob, Israel, y por lo tanto Moisés ya desde el principio nacería pues con esa doble personalidad, o sea, por una parte como hijo del faraón y por otra parte como hijo de hebreos. Sí, porque queda claro desde el principio que es reconocido como tal. Exactamente. Y además, supongo que la hija del faraón, a pesar de ser la hija del faraón, está incumpliendo la norma del faraón, que era matar a los varones. Sí, pero por otra parte también es sabido que los faraones solían instruir en palacio a personas de pueblos conquistados, porque el día de mañana los utilizaban para, para ir a esos pueblos y porque al final eran de los suyos, para ir a esos pueblos y para hacer de intérpretes, y geógrafos, conocimiento del terreno. Entonces, etcétera. Por eso también dejarían a la hebrea que la amamantara, porque también era importante que él pudiera hablar el idioma de los suyos, la lengua de los suyos, para después poderles pues exigir o... Uh-huh. Bueno, pues Moisés se cría en la corte del faraón, y también esto es para meditarlo, porque la corte del faraón pues debía de ser el lujo de los lujos. O sea, al final Moisés se cría en el lujo, en el dinero, en el culto, en la idolatría. No deja de ser hijo del rey, del faraón, de Dios, porque el faraón era considerado un dios. O sea, él
Sí, forma parte de una élite muy especial, ¿no? De una élite muy especial. Por eso la historia que vamos a ver a continuación, cuando Moisés se está paseando y ve como un capataz egipcio golpea a un hebreo, Moisés mata al capataz egipcio. Aunque yo creo que fue un impulso, porque igual si lo hubiera meditado no lo hubiera matado, sobre todo con todo lo que... Pero ahí sale lo más profundo que lleva en su corazón. Sí, también pudo ser no solamente porque fuese hebreo, sino porque era una injusticia. Pero bueno, en todo caso eso es lo de menos. Ya decíamos el otro día en el programa anterior cómo llama la atención el paralelismo a la inversa que hay entre las historias de José y de Moisés, ¿no? Que es un poco la historia de la vida en general, a todos nos puede pasar. Subir, bajar en la escala social, en todos los aspectos. Pasar una mala etapa, ser más pecador, dejar de serlo, encontrar la luz, salir adelante. La lucha por la vida, eso es, ¿no? Ese subir y bajar. Ese ser los esclavos y pasar a ser el ayudante del faraón. O todo lo contrario, nacer gracias a ese milagro de la cesta en el seno de la familia del faraón y de repente renunciar a todo ello precisamente por una misión, ¿no? Claro, porque la Biblia siempre, o sea, aunque nos cuente todas estas historias, o sea, siempre en todas las líneas está en algunas más escondido y en otras menos el verdadero significado de todo esto, y a Dios no le importa tanto que un día estés aquí arriba y otro día estés aquí abajo, me refiero mundanamente, sino que lo que va el autor de la Biblia es a levantar a todos ellos que están aquí abajo en el pecado, o que están aquí arriba mundanamente, pero que son sepulcros blanqueados. Así es. Entonces esa siempre es la lectura. Vamos a ver qué le pasa a Moisés cuando mata a... vamos a ver, hay un comentario aquí de la carta a los hebreos que lo explica muy bien y que vamos a leerlo. Prefirió verse maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar el goce pasajero del pecado. Fíjate, esto no lo dice un padre de la Iglesia, ni bueno, que tampoco estaría mal, claro, y que no digo que no lo digan, pero lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Es una explicación de la carta a los hebreos de lo que sentía Moisés en el fondo de su corazón. O sea, qué grandeza de corazón tenía que tener sabiendo todo lo que iba a perder. Uh-huh. Y vamos a ver qué ocurre a continuación. Se enteró el faraón del hecho y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó y se estableció en el país de Madián. Bueno, pues el faraón, por supuesto, está indignado por el asesinato de uno de sus inspectores de obras y sobre todo porque además el que lo había asesinado era su propio hijo. Y ¿qué le pasa al faraón? Además, que piensa que los hebreos se pueden sublevar y condena a muerte a Moisés. Por lo cual, pues Moisés huye, Moisés se va a Madián. Es difícil situar geográficamente la región de Madián, posiblemente esté en la península del Sinaí y sea una zona desértica donde solían refugiarse los que huían del control de las autoridades egipcias, que lógicamente estaban en la frontera, ¿no? La Biblia habla con frecuencia de los madianitas, descendientes de Abraham, y por lo tanto están emparentados con los israelitas. Bueno, pues allí se va Moisés huyendo, y también una de las cosas que yo pensaba es que, estoy segura de que Moisés juró y perjuró que no iba a volver a Egipto en la vida. O sea, no podía volver porque le iban a cortar la cabeza. Y cómo es curioso cómo Dios en el fondo pues también tiene su sentido del humor, porque lo primero que va a hacer es mandarle a Egipto de vuelta. Pero vamos a ver qué hace Moisés en Madián. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Moisés accedió a establecerse con este hombre, que le entregó por esposa a su hija Séfora. Esta le dio un hijo al que puso por nombre Gersón, porque dijo: extranjero soy en tierra ajena. Bueno, pues Moisés se va a Madián y allí se casa con la hija del sacerdote,
con la hija de Jertró y tiene un hijo que se llama Gersón. Y yo me imagino, no sé qué opinas tú, José Ignacio, pero que él ya pensaría pues que iba a pasar tranquilamente el resto de su vida allí. Tal vez, tal vez. Bueno. Ya había huido, ya estaba a salvo, ya tenía una mujer, tenía un hijo, bueno, pues igual podía ya pensar en vamos a ver lo que le ocurre. Una vida tranquila, que no sería a lo mejor con los lujos de la corte del faraón, pero bueno, pues vamos a ver lo que le ocurre. Sucedió al cabo de mucho tiempo que murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud. Clamaron y su grito desde la esclavitud llegó hasta Dios. Escuchó Dios su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y cuidó de ellos. Bueno, pues esto es impresionante. Escuchó Dios su lamento, se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, miró Dios a los hijos de Israel y cuidó de ellos. Y esto es exactamente lo que Él hace siempre con nosotros. Es que no tiene otra lectura. Escucha nuestro lamento, se acuerda de la alianza que ha hecho con nosotros, la alianza además sellada con su cuerpo y con su sangre, nos mira y cuida de nosotros. Y eso es la experiencia que podemos escuchar en todos los testimonios de conversión y que desde luego en Mater Mundi hay muchísimos de las personas, que es ese abrirse al amor de Dios y saberse amado y cuidado desde toda la eternidad. Desde un punto de vista narrativo, Beatriz, tal vez las personas que nos están viendo ahora se hacen la pregunta, hay una alteración, quiero decir, hasta ahora estamos en un relato que es un relato histórico, con una serie de personajes, que son los patriarcas, han ocurrido unos hechos, pero de repente acabamos de leer un texto que es ¿quién lo narra? Es un texto escrito por quién. Pensamos que el Éxodo está escrito por Moisés, si no me equivoco, tal vez nos lo puedas aclarar, pero sobre todo parece que es un texto escrito por alguien que conoce la intención de Dios. Pero no hay hecho, lo voy a volver a leer, si te parece, para que... Muy bien. Sucedió al cabo de mucho tiempo que murió el rey de Egipto, esto es un hecho. Los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud. Aquí ya hay un narrador que está colocado por encima. Clamaron y su grito desde la esclavitud llegó hasta Dios. Escuchó Dios su lamento. ¿Quién puede hablar con Dios para conocer y describirlo con esta poesía? Porque es que es casi lírico. Y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y cuidó de ellos. Claro, tú date cuenta que, aunque se ha pensado durante mucho tiempo que fue Moisés quien escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, luego lógicamente se ha visto que no fue así, ¿no? Pero todo esto se termina, es una recopilación de tradiciones que se termina juntando y poniendo por escrito después del destierro. La persona que está escribiendo esto tiene, por una parte, la tradición oral, por otra parte, la tradición escrita y por otra parte, la meditación de todo un pueblo de profetas, de reyes, o sea, toda esa meditación en Dios. Es indudable. Y ve cómo... es una poesía que está rezando. Claro. Y a la vez que está describiendo lo que Dios está haciendo y cómo está mirando a su pueblo. Es impresionante, es muy bonito. Pero por otro lado, supongo que nos hacemos la pregunta cuando leemos una cosa así. Oye, ¿quién es capaz de escribir esto? ¿Quién está narrando esto? Como si estuviese viendo a Dios. Pues sinceramente, el Espíritu Santo... Tal vez. En cada persona, en cada instrumento que utilizaba, que ora y que utilizaba para escribir. Pues, Moisés está ya en Madián, está en el desierto con su ganado, se va a un lugar solitario y ahí es donde Dios sale a su encuentro y donde sale al encuentro de cada uno de nosotros, en ese silencio que muchas veces el hombre anhela, porque tiene ese anhelo de Dios, pero no tiene mucho ruido para escucharle. Y Dios le habla por primera vez y le dice lo siguiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro por temor a contemplar a Dios.
Bueno, pues Moisés sabía quién era. Moisés sabía quién era porque su madre le había amamantado no solo, como dijimos antes, de leche, sino también de todas las tradiciones. Moisés reconocía a Dios, reconocía que ese era su Dios, no le era ajeno. Y vamos a ver lo que le dice el Señor a continuación. Luego dijo el Señor: He observado la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para librarlos del poder de Egipto y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, jebeos y jebuseos. Bueno, pues Dios, fíjate, se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios fuera solo el Dios de Abraham, los madianitas y los ismaelitas podían decir que también era su Dios, porque esos dos pueblos descendían de Abraham. Incluso los egipcios podían pretenderlo de alguna forma, ya que las mujeres de Abraham, la primera mujer de Abraham fue Agar, con quien tuvo un hijo. Si Dios solo hubiera dicho Abraham e Isaac, los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, podían también haber dicho que era su Dios. En cambio vemos cómo Dios va estrechando los lazos familiares. Es Abraham, Isaac y Jacob. Y este es el pueblo de Israel, la familia de la alianza, el pueblo que ahora es esclavo en Egipto. Y va a ir estrechando los lazos hasta llegar a Jesucristo. Y en Jesucristo a toda la humanidad entera. Alguna vez a mí me han comentado, pues es injusto porque... No es injusto, o sea, nosotros no conocemos a Dios y Dios va eligiendo a una serie de personas, no sabemos muy bien por qué, ni cómo, ni cuándo, pero para llevar la salvación al mundo entero. Pero no es ni justo, ni injusto, ni bueno, es Dios, es la forma de obrar de Dios, que por supuesto es la justicia en persona, la bondad en persona, y que nosotros muchas veces no entendemos. Y quizás muchas veces sea mejor no ser tanto un instrumento que serlo, porque también a los instrumentos les... Bueno, por lo tanto, y aquí también es importante, José Ignacio, Moisés no es el fundador de una nueva religión, sino que asume toda la tradición de los patriarcas, no se inventa un Dios, no está en Madián y de repente viene un iluminado y le dice, o sea, toda la Biblia va en consonancia hasta llegar a Jesucristo y después de Jesucristo igual. Es toda la tradición que tenemos, primero del pueblo de Israel y después de la Iglesia. Yo creo que esto es importante también. Bueno, lo vamos a ver después o en el capítulo siguiente, la importancia fundamental que va a tener la historia de Moisés, ¿no? Porque viene ahora lo que va a pasar en el Éxodo. Viene ahora, lo que pasa es que nos están riñendo ya para que terminemos el programa, porque yo creo que nos hemos pasado de tiempo, así que ya en el programa siguiente ya hablaremos de la vocación de Moisés. Dios se le presenta a Moisés y ahora le va a dar una misión, una vocación, como la que nos da a cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, queridos oyentes, y nos vemos en el siguiente capítulo con la vocación de Moisés.